Feliz sábado, apreciados hermanos. Le damos una bienvenida a la casa de oración y puerta del cielo, en la cual la palabra de Dios nos dice que debe de ser cada iglesia que abre las puertas, cada templo que abre sus puertas, debe de ser una casa de oración y puerta del cielo. Los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas nuevamente para pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra y que juntos podamos llegar a esa entrada a el santuario celestial en el lugar santísimo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nos postramos de rodillas en este humilde lugar que tú has preparado, has escogido para el estudio de tu palabra. Queremos suplicarte que envíes a el Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad, nos enseñe y nos diga: este es el camino, andad por él. Te ruego y te suplico también por mis hermanos que están aquí presentes, que con ese mismo espíritu nos hagas llegar a la unidad de la fe, a un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo querer. Amén. Así pues, Señor mi Dios Todopoderoso, nos levantaremos de nuestras rodillas pidiéndote en esta oración que nos lo concedas en el nombre de tu Hijo, nuestro divino Salvador Jesucristo. Amén. 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 Vamos a estudiar en este sábado, apreciados hermanos, la purificación del santuario, cómo se realizaba una vez al año. Y vamos a mirar nosotros que la Biblia declaraba en la profecía de las 7 iglesias una puerta que se tenía que abrir en un periodo profético. Así que los voy a invitar a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7 y 8. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice la palabra de Dios, hablando en la iglesia de Filadelfia, quien su periodo va del año 1833 a 1844. El periodo de la iglesia de Filadelfia demoró 10 años. Así que dice Apocalipsis 3:7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí encontramos unas puertas. Vamos a encontrar nosotros en el santuario. Aquí nosotros tenemos el santuario propiamente dicho. Encontramos el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el tabernáculo, en el templo propiamente dicho, habían 2 entradas.
estaba la entrada del lugar santo y estaba la entrada del lugar santísimo. A estas cortinas también se les llama puerta. Vamos a mirar en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo. Vamos a buscar Éxodo y encontraremos en el capítulo 26, Éxodo capítulo 26, y en el versículo 31, la palabra de Dios dice: y harás también un velo de azul y púrpura y carmesí y de lino torcido, será hecho de obra de arte con querubines. Versículo 32, y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Versículo 33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo del que nos habla ahí Éxodo se está refiriendo a este que encontramos aquí, a el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esta entrada tenía 4 postes donde se colocaba el velo que iba a dividir el lugar santo del lugar santísimo. Cuando la Biblia nos habla en la expresión velo adentro, se está refiriendo al lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo nosotros sabemos que ahí estaba el arca del testimonio o el arca del pacto. Se le llama arca del testimonio porque el arca guardaba el testimonio de Dios, la ley de Dios. Se le llama el arca del pacto también porque bajo ese testimonio el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios en el monte Sinaí. Por eso también se le llama el arca del pacto. Aquí mismo en el libro de Éxodo, a través del profeta Moisés, nos sigue hablando Dios y dice en el versículo 34: y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Así que encontramos fuera del velo que estaba. Fuera del velo estaba la mesa del pan de la proposición, el candelero y el altar del incienso. Versículo 36, miren lo que dice la Biblia. Y harás ¿a qué? A la puerta del tabernáculo una cortina de azul y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y las harás 5 bases de bronce fundido. Encontramos entonces que a esta cortina, ¿cómo se le llama? Puerta. Se le llama puerta también a las cortinas. Esta puerta es la entrada al lugar santo.
Y esta otra cortina es la puerta al lugar santísimo. Es lo que leímos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, donde dice que se cerró una puerta que nadie puede abrir y se abrió una puerta que nadie puede cerrar. La puerta que se cerró al finalizar el periodo de la iglesia de Filadelfia es la puerta del lugar santo. Esa puerta se cerró y se abrió la puerta del lugar santísimo cuando finalizó el periodo de la iglesia de Filadelfia. Por eso encontramos un cambio en la obra de el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Cristo es el que está representado por el sumo sacerdote. Por eso cuando nosotros regresamos a Apocalipsis capítulo 3, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, ahí nos muestra, nos ilustra un cambio en la obra sacerdotal de nuestro divino Salvador. Dice Apocalipsis 3:7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que esta puerta del versículo 8 que se abrió es la puerta del lugar santísimo. Esta es la puerta que se abrió. La puerta, es decir, se recorrió el velo. Y eso es lo que estaba ilustrado en la profecía de la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Esos que tuvieron esa poca fuerza y que no negaron el nombre de Dios, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los primeros que entraron por esta puerta? Los pioneros adventistas. Ese pequeño residuo que continuó estudiando las profecías. Dice el libro Manuscritos Inéditos, el tomo 1, que después de la fecha de 1844 habían diferentes grupitos que continuaron estudiando las profecías y que Dios a través del Espíritu Santo les reveló esas profecías. Por eso dice que estos pocos, dice, porque aún tienes un poco de fuerza. Estos que tenían un poco de fuerza fueron los pioneros adventistas, que se convertirían en los pioneros adventistas del séptimo día. Eran pioneros adventistas porque creían en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no eran del séptimo día, porque todavía no habían descubierto el sábado, el séptimo día. Cuando se recorrió el velo y entraron velo adentro, es cuando ellos realmente se hicieron pioneros adventistas del séptimo día, porque entraron a este departamento donde entró el sumo sacerdote cuando él abrió la puerta del lugar santísimo. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 11. Vamos a movernos a Apocalipsis capítulo 11
y el versículo 19. Para ver qué se vio en el templo que está en el cielo cuando se abrió esa puerta. Apocalipsis 11:19, para ver qué se abrió, qué se miró, qué se vio en el templo que está en el cielo cuando se recorrió el velo. Dice la Biblia: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Así que cuando se abrió esta puerta del testigo, del santo, del verdadero, que se menciona en Apocalipsis 3:7, esta puerta se abrió, se recorrió, y ¿qué se miró? Se miró el arca del pacto, el arca del testimonio. Entonces, cuando nosotros cruzamos por fe, velo adentro, y miramos el arca del pacto, nos va a ilustrar una obra que nuestro sumo sacerdote comenzaría a realizar en este departamento, en el lugar santísimo, frente a el arca del testimonio. Por eso, ¿qué es lo que se miró cuando se abrió el templo de Dios en el cielo? Entonces, ¿qué departamento se abrió? El lugar santísimo se abrió. ¿Y cómo sabemos que se abrió el lugar santísimo? Porque se miró el arca del pacto. Por eso sabemos que se abrió una obra sumo sacerdotal en el lugar santísimo. Vamos a mirar en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9 y el versículo 3, para ver qué es lo que Dios iba a revelar a los que entraran por fe en ese departamento. ¿Qué es lo que Dios les iba a mostrar a los que entraron ahí por fe a ese departamento cuando se abrió la puerta? Hebreos 9:3. ¿Qué dice la Biblia? Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo. Versículo 4. El cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Así que los que entraron por fe a este departamento, al lugar santísimo, ¿qué miraron ahí? ¿Qué dice la Biblia que miraron los que entraron por esta puerta? Miraron el arca del pacto, miraron ahí los mandamientos de Dios, la vara de Aarón, el maná, las tablas del pacto. Así que si nosotros entramos ahí, eso es lo que vamos a mirar.
el arca del pacto, los 10 mandamientos, la vara de Aarón y la urna del maná. Eso es lo que miraron. ¿Saben ustedes quién fue el que comenzó a estudiar en primera instancia el asunto del tabernáculo terrenal? Se dice que el 23 de octubre de 1844 había un hombre que su nombre es llamado Irán Edson. Iba en compañía de un hermano que se llama Owen Crozier. Estos dos hermanos, que eran adventistas, no del séptimo día, adventistas, ellos iban caminando porque llevaban palabras de aliento. La Biblia decía: porque aún tienes un poco de fuerza y no has negado mi nombre. Estos tenían un poco de fuerza. Es de esa desilusión que habían sufrido un día antes. Estos tenían un poco de fuerza. Y dice que al día siguiente iban caminando en medio de un maizal. E iban platicando, y entre esa conversación ellos se estaban preguntando por qué el Señor no había venido el día anterior. Y en lo que iban caminando, Irán Edson y Owen Crozier, en ese momento, Irán Edson se quedó detenido en medio del maizal, mientras que Owen Crozier seguía caminando y él seguía hablando. Y en un momento se detuvo Owen Crozier porque miró que Irán Edson se quedó en la parte de allá atrás mirando al cielo. Y dice la mensajera del Señor que Dios le envió una visión a Irán Edson. La visión que recibió Irán Edson fue la de Apocalipsis 11:19, donde miró una puerta abierta en el cielo y miró que este velo fue recorrido, fue abierto, y entonces él miró que el sumo sacerdote cruzó esa puerta del lugar santísimo y tomó un utensilio que había en este departamento. ¿Saben qué utensilio es el que tomó? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, en el versículo 4, Hebreos 9:4. ¿Cuál es el primer utensilio que menciona Hebreos 9:4? Lo que tomó el sumo sacerdote es esto que ustedes miran aquí en este diagrama. Esto es lo que él tomó: el incensario de oro. Este incensario lo tomó Cristo cuando cruzó la puerta del lugar santísimo. ¿Dónde es que se encontraba el incensario de oro? En el lugar santísimo. ¿Cada cuánto es que el sumo sacerdote agarraba este utensilio? Dice la Biblia, vamos a leerlo aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 6, para ver cada cuánto agarraban ese utensilio y cada cuánto es que entraban a este departamento. Dice la Biblia: y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote
una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia al pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿Cada cuánto se entraba a este departamento? Una vez al año. Una vez. Y una vez al año se tomaba el incensario de oro. Muchos confunden el incensario de oro con el altar del incienso. Son dos muebles diferentes. Este es un mueble y este es un utensilio pequeño. El incensario de oro y el mueble del altar del incienso. Dos cosas muy diferentes. Por eso, miramos nosotros que era lo que iba a revelar los que entraran por fe a el segundo departamento. ¿Qué era lo que iba a revelar? Iba a revelar la entrada de nuestro sumo sacerdote para comenzar una obra en el lugar santísimo del santuario celestial. La Biblia dice que los sacerdotes, estos sacerdotes comunes, solamente podían entrar al lugar santo. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. El pecador solamente podía llegar y entrar hasta el atrio. Hasta ahí era donde podía llegar. Para eso es que se necesitaba un mediador. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo. Vamos a buscar Primera de Timoteo. En el capítulo 2 y el versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5. Dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese mediador? Jesucristo, hombre. ¿Dónde es que se manifestaba Dios en el tabernáculo? ¿Dónde es que estaba la presencia de Dios en el tabernáculo? Aquí, en el lugar santísimo. ¿Y a dónde es que llegaba el pecador solamente? Al patio del atrio, aquí. Así que el pecador no podía llegar a la presencia de Dios. Para eso, para que el pecador pudiera llegar a la presencia de Dios, se necesitaba un mediador. Este mediador es Cristo Jesús. Por eso, a través del sumo sacerdote, el pecador podía llegar hasta la presencia de Dios. Dice la Biblia, ¿cuántos mediadores hay? Uno. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? ¿Cuántos mediadores hay? Muchos. Está María, están los santos, está el papado, el papa, pero la Biblia dice que hay solamente un mediador, y ese es nuestro divino Salvador. Ahora, ¿qué iglesia tenía la puerta abierta para entrar a este departamento? ¿Qué iglesia es la que tiene que entrar por esta puerta?
¿A cuál iglesia se le abrió esa puerta para entrar? Los primeritos que entraron fueron los pioneros adventistas. 1844, 23 de octubre, entraron por fe. Pero el 23 de octubre de 1844 ya estamos en un nuevo periodo de una nueva, de la continuación de esa iglesia. ¿Cuál es el nombre de esa iglesia ahora? La Biblia le da un nombre. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis. Nosotros le llamamos la iglesia adventista, pero la Biblia le da otro nombre. Dice el versículo 14 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es esta iglesia? La iglesia de Laodicea. Así que de la iglesia de Filadelfia surgió un remanente. Ese remanente es el que tenía poca fuerza y no había negado su nombre. Después, ese remanente que salió victorioso de la iglesia de Filadelfia, se le va a nombrar ahora la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea es la que recibió el mensaje de la puerta abierta, que se abrió en 1844. Se abrió la puerta del lugar santísimo y ahora los laodicenses tenían esa puerta abierta. Y tienen que predicar los laodicenses que hay una puerta abierta en el cielo, donde se encuentra el arca del pacto, la ley de Dios, la vara de Aarón y la urna del maná, donde se encuentra el incensario de oro también, y donde Cristo, como nuestro sumo sacerdote, comenzó una obra de purificación del santuario. Miren lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 2. Levíticos 16, 2, dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Ven la expresión que leímos nosotros en Éxodo capítulo 26 cuando leímos detrás del velo? Aparece ahora aquí en Levítico 16. Di a Aarón que no entre constantemente detrás del velo, porque ahí me le voy a aparecer yo, en el propiciatorio de el arca del testimonio. Sigue diciendo la Biblia en el versículo 11: y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación,
y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después, ¿qué tenía que hacer Aarón? Tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del incienso aromático molido, y lo meterá del velo adentro. Así que, ¿qué agarraba Aarón cuando entraba al lugar santísimo? El incensario de oro. Esto es lo que tomaba Aarón. ¿Y lo llenaba de qué? De brasas. Dice aquí: después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del incienso aromático molido, y lo meterá de velo adentro. Agarraba Aarón el incensario de oro y tomaba ¿qué? Brasas. ¿De qué altar? Porque en el santuario habían dos altares. Está el altar de sacrificio y está el altar de incienso de oro. Este era de bronce, el altar del sacrificio, y este era de oro, el altar del incienso. ¿De cuál altar tomaba las brasas? Tomaba las brasas de el altar de oro que está en el lugar santo. Estas brasas que tenía el altar de oro del incienso eran brasas que eran tomadas del altar del sacrificio. Esa era la obra de los sacerdotes cuando entraban a ofrecer diariamente incienso. Ahora, esto va en relación también que cuando se abre la puerta del lugar santísimo, bajo el periodo, cuando se está terminando la iglesia de Filadelfia y está comenzando el periodo de la iglesia de Laodicea, va en relación con una trompeta. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15. Apocalipsis 11:15. ¿Qué dice la Biblia? Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. ¿Cuándo es que, o en qué periodo, o en qué trompeta se abrió esta puerta? En la séptima trompeta es que se abre la puerta que nos muestra la sexta iglesia de Filadelfia. Y cuando suena la trompeta, Juan miró que se abrió la puerta, y los que entraron bajo el sonido de esa séptima trompeta al lugar santísimo son ese remanente de la iglesia de Filadelfia, los que tenían poca fuerza y no habían negado el nombre de Dios, y la iglesia de Laodicea en la séptima trompeta. Ahora les hago la pregunta, hermanos. Si nosotros colocamos la séptima trompeta a el futuro,
nosotros estamos derribando todo lo que los pioneros estudiaron. Y estamos negando y rechazando todos los hitos del adventismo. Si nosotros colocamos la séptima trompeta hacia el futuro, quiere decir que la puerta de Filadelfia, la de Apocalipsis 3:8, no se ha abierto. Porque la puerta se tiene que abrir cuando suena la séptima trompeta. Si nosotros colocamos la séptima trompeta a el futuro, quiere decir que Cristo todavía no ha entrado al lugar santísimo. Y quiere decir que Cristo todavía no ha empezado el día de la expiación. Y quiere decir que todavía no ha ocurrido el periodo de la iglesia de Filadelfia y el periodo de la iglesia de Laodicea. ¿Ven cómo colocar unas profecías al futuro derriban todos nuestros hitos, derriban todo lo que como adventistas hemos enseñado y predicado? ¿Saben que eso fue lo que hizo Desmond Ford? Desmond Ford, cuando rechazó la doctrina del santuario, él rechazó todos los hitos del adventismo. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Porque si colocamos esa séptima trompeta al futuro, estamos derribando toda una secuencia de cadena profética, toda una cadena de verdades que Dios le dio a este remanente. Eso es lo que no ven los futuristas, que están derribando nuestros hitos. Entonces, ¿en qué trompeta es que se abrió el velo? En la séptima trompeta. Entonces, cuando sonó la séptima trompeta, ¿qué se miró? El arca, el maná, la vara de Aarón, los 10 mandamientos, el incensario de oro y la obra ministerial del sumo sacerdote, bajo el sonido de la séptima trompeta. Ahora, los que entramos por fe detrás del velo, ¿bajo qué sonido vamos a entrar? Bajo el sonido de la séptima trompeta. ¿Y bajo qué experiencia vamos a entrar? Bajo la experiencia de la iglesia de Filadelfia. Bajo la experiencia de la iglesia de Filadelfia. ¿Y quiénes son estos que tienen esa experiencia? ¿Quiénes son? Los pioneros adventistas. Aquí yo tengo en mi mano un folleto que lleva por título Los 7 pilares de nuestra fe. ¿Cuáles son nuestros 7 pilares de nuestra fe? El primer pilar tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy, con la purificación del santuario. Ese es el primer pilar. Y dice la mensajera del Señor en este folleto, donde nos muestra acerca de predicar nuestros hitos. Dice aquí ella, las verdades, les estoy leyendo la carta 87 de 1905. Carta número 87 de 1905 dice:
Las verdades que han sido confirmadas por la obra manifiesta de Dios han de permanecer firmes. ¿Quién reveló estas preciosas verdades que estamos estudiando hoy? Dios. ¿A quién se las reveló? A los pioneros adventistas del séptimo día. Que nadie presuma o se atreva de mover un alfiler o una piedra del fundamento de la estructura. Aquellos que intentan socavar los pilares de nuestra fe están entre aquellos de quienes la Biblia dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Los que enseñan otros fundamentos y otras interpretaciones proféticas. ¿Qué ha ocurrido con ellos? ¿Dónde están ellos reflejados? Vamos a leerlo en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Dice la Biblia, Primera de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, ¿qué va a ocurrir? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Los que rechazan los 7 pilares de la fe adventista original, los que rechazan las 7 trompetas en su contexto historicista, los que rechazan el santuario celestial, los que cambian las profecías que tienen relación con el santuario celestial, ¿cómo les llama la Biblia? ¿Qué ha ocurrido con ellos? Han apostatado de la fe que una vez fue dada a los santos. Y eso era lo que decía la mensajera del Señor. Hay aquellos que muevan un hito, un pilar, que cambien las estructuras de las Sagradas Escrituras. ¿Saben ustedes que en el adventismo han ocurrido y se han levantado ciertos hombres que han apostatado del santuario? Por ejemplo, está un pastor que estuvo en el adventismo por cerca de 30 años. Él predicaba lo que yo les estoy mostrando a través de la Biblia, una purificación del santuario celestial. Él se llama Dudley Marvin Cambright. Él era un evangelista adventista del séptimo día. Otro pastor conocido en 1906 llegó, que se llama Albion Fox Ballinger. Él también era un pastor adventista del séptimo día. Y llegaron a la Biblia a un versículo que viene en el libro de Hebreos. Vamos a movernos a Hebreos. Este versículo del capítulo 6 del libro de Hebreos y el versículo 19 es el que ha sacudido a muchos pastores
que han abandonado la fe adventista. Dice la Biblia, Hebreos 6:19, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estos dos versículos, hermanos, tanto Dudley Marvin Cambrai como Albion Fox Bollinger, encontraremos que cuando ellos llegaron a ese versículo, ellos entendieron que cuando el Cordero Pascual fue sacrificado en la tierra por los pecados de la raza humana, Él ascendió al cielo como nuestro precursor y de a este lugar pasó directamente al lugar santísimo, donde no realizó ninguna obra en el lugar santo del santuario celestial. Y por eso, tanto Cambrai como Bollinger enseñaron que la expiación comenzó y terminó en el año 31 después de Cristo, porque fue cuando Él ascendió al cielo y llegó al lugar santísimo a hacer expiación por los pecados y el borramiento de los pecados. ¿Ven cómo cambiaron la estructura del santuario? Así de igual manera, los pioneros adventistas y también la mensajera del Señor enseñó y enseña a través de sus escritos que para llegar al lugar santísimo no se podía llegar más que por la puerta de entrada. Y para poder llegar a este departamento, el sumo sacerdote tenía que pasar por la puerta del lugar santo y entonces tenía que pasar por la puerta del lugar santísimo. No había otra entrada para poder llegar al lugar santísimo, sino solo por la puerta o el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así que es bien entendible que para poder llegar al lugar santísimo se tenía que pasar por el lugar santo. Y si tenía que pasar por el lugar santo, pues tenía que hacer una obra en el lugar santo y después en el lugar santísimo. Vamos a movernos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, y primeramente capítulo 11 y el versículo 15. Apocalipsis 11:15. ¿Qué sonó en Apocalipsis 11:15? Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo. Bajo el sonido de la séptima trompeta, ya miramos que se abrió la puerta, el velo. Cuando se abrió la puerta, entraron por fe a ese departamento. Y ellos se entendieron, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10, vamos a movernos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Apocalipsis 10:7 dice la Biblia: pero en los días de la voz, ¿de cuál ángel? Del séptimo ángel.
cuando Él comience a tocar la trompeta, ¿qué va a ocurrir? El misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que hay un periodo bajo el sonido de la voz de la séptima trompeta que se tiene que desarrollar, a lo cual se le llama el misterio de Dios será consumado. El misterio de Dios es la predicación del Evangelio. Y la consumación es la finalización de la predicación del Evangelio. A esa finalización de la predicación del Evangelio se le llama el cierre de la gracia, o se le llama el cierre del fuerte pregón. Ya no hay más predicación del Evangelio, lo cual también está simbolizado por el soltar del incensario de oro. Cuando se suelta el incensario de oro, ha finalizado la predicación del Evangelio, ha finalizado el tiempo de gracia, ha finalizado la intercesión del sumo sacerdote, ha finalizado la ministración de la purificación del santuario. Es decir, ha culminado la obra que el sumo sacerdote hace en el lugar santísimo. Y es en ese momento que se cumple Daniel capítulo 12. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Dice la Biblia, Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro es este? El libro de la vida. Así que cuando se deja caer el incensario, es cuando Miguel se levanta. ¿Se levanta para qué? Para liberar a su pueblo. ¿Qué se le dio a este pueblo al cual va a liberar Miguel? ¿Qué se le dio a este pueblo? Miren lo que nos va a decir que se cumple cuando Miguel se levanta bajo el sonido de la séptima trompeta. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 11 y miren qué se le da al pueblo de Dios. Dice en el versículo 15: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. ¿Qué se le da a Cristo? Los reinos de este mundo. ¿Y qué más se le da a Cristo y al pueblo de Dios? Versículo 18. Miren lo que dice: y se han airado las naciones, y tu ira ha venido,
y el tiempo para que los muertos sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. No solamente se le da el reino de este mundo a Cristo, sino también se le da el galardón al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que se le va a dar al pueblo de Dios cuando el sumo sacerdote deje caer el incensario? O cuando termine la purificación del santuario. Hay algo que se les da a los santos. Vamos a leerlo en Daniel. Daniel, en el capítulo 7, y leemos en el versículo 14. Dice la Biblia: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Y luego miren lo que dice el versículo 22. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio ¿a quién? A los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. ¿Qué se les da a los que sus nombres quedaron escritos en el libro de la vida? El reino. ¿Para que reinen con quién? Con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años, dice. Y por toda la eternidad. Estos que salieron victoriosos, pero que primero entraron por fe detrás del velo, y que pasaron con Cristo el día de la expiación, la purificación del santuario, son los que sus nombres quedaron para siempre en el libro de la vida, y bajo el sonido de la séptima trompeta, Cristo recibe el reino de su Padre, y el pueblo que salió victorioso recibe con Cristo para reinar con Él sobre este reino. Todo esto está ocurriendo bajo el sonido de la séptima trompeta. Por eso, hermanos, cuando nosotros miramos, aquí Daniel también nos habla de esta puerta que se abrió en 1844. ¿Qué dice Daniel 8:14? ¿Qué dice Daniel 8, versículos 13 y 14? Miren lo que dice. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar o tenía que cumplirse para que se abriera esa puerta? 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué se iba a abrir? La puerta del lugar santísimo, para comenzar
la purificación del santuario. Por eso, hermanos, desde 1844 que se abrió esta puerta, y los primeritos que entraron por fe a este departamento son el residuo, el remanente que quedó de la iglesia de Filadelfia, de aquellos que por amor siguieron a Cristo, porque Filadelfia se llama amor fraternal. Los que entraron con Cristo, siguiéndolo, ese es el residuo que quedó de la iglesia de Filadelfia. Y este residuo le heredó ese conocimiento que Dios envió del cielo a los que entraron bajo el periodo de la iglesia laodicense. Los que entraron en el periodo de la iglesia laodicense también entraron por fe, como el remanente que quedó de Filadelfia, a el lugar santísimo del santuario celestial. Tanto el residuo de la iglesia de Filadelfia y el remanente de la iglesia Laodicea van a mirar lo mismo, van a encontrar lo mismo, van a enseñar lo mismo, van a predicar lo mismo, porque están en el mismo departamento, están mirando la misma obra y están teniendo la misma experiencia. Así que en ese sentido es que la mensajera del Señor nos dice que deberíamos regresar a la experiencia que tuvo la iglesia de Filadelfia. Ese amor fraternal. Por eso los que entran en el periodo de la iglesia Laodicea van a llegar a el amor fraternal. Los que no se van a quedar en la condición de laodicense, el que es frío o tibio, ¿qué va a hacer Cristo? Los va a vomitar de su boca. Pero el caliente es el que va a tener la experiencia que tuvo el remanente de la iglesia de Filadelfia. ¿Se dan cuenta? Cómo tenemos que pasar por la misma experiencia. Desde 1844 que se entró a este departamento hasta este mes han pasado 180 años de que Cristo ha estado ministrando en este departamento. 180 años. En base a todo lo que estamos mirando, hermanos, ¿falta mucho o falta poco para que Él abandone ese lugar? ¿Qué creen ustedes? Ya falta poco, muy poco. Un día. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe el mes, nadie sabe el año, cuando el sumo sacerdote dejará caer el incensario de oro. Se habrá finalizado la gracia y se cumplirá Apocalipsis 22:11, que dice: el que es justo, siga siendo justo. El que es sucio, sígase ensuciando más. El que es santo, sígase santificándose. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. El tiempo es hoy, no es mañana. El día es hoy, no es mañana. Donde se está llevando a cabo el día de la purificación del santuario. Así que, ¿quedó claro el estudio del día de hoy acerca del santuario? Por eso, hermanos, el Señor nos hace la invitación. Entremos por fe
a ese departamento. Vayamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Confesemos nuestros pecados. Arrepintámonos de nuestros pecados. Abandonemos nuestros pecados. Entonces se cumplirá lo que dice Hechos, y con este versículo terminamos. Lo que dice Hechos, capítulo 3 y el versículo 19. Con este versículo terminamos. Dice la Biblia, Hechos 3:19. Así que, ¿qué dice ahí? Arrepentíos. ¿Qué dice más ahí? Y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Para que haya arrepentimiento, tiene que haber un dolor por haber transgredido esta ley que está en el arca del testimonio. Cuando viene ese arrepentimiento, tiene que venir una confesión de ese pecado, el cual nos llevó a transgredir esta ley santa, justa y buena. Una vez que hay ese arrepentimiento, tiene que venir una confesión de ese pecado. Y se le tiene que confesar al que nos representa delante de Dios, a nuestro mediador, que es Cristo Jesús. Y una vez que se confiesa, el sumo sacerdote nos dice las mismas palabras que le dijo a María Magdalena: vete y no peques más. Tiene que venir un abandono del pecado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces serán borrados vuestros pecados. Mientras no haya confesión, no haya arrepentimiento y no haya abandono, no hay borramiento de pecado. Si hay confesión, si hay arrepentimiento y hay abandono de pecado, entonces viene el borramiento de los pecados. ¿Ven la diferencia? Por eso el conflicto de los siglos dice: pecado que no haya sido confesado y que no haya sido abandonado no será borrado. Ahora es el tiempo de ir a nuestro sumo sacerdote, confesarnos, arrepentirnos y abandonar el pecado, para que el sumo sacerdote que está delante de Dios borre nuestros pecados y nuestro nombre quede permanente en el libro de la vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios y que nos ayude a salir victoriosos del día de la expiación. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Han pasado 180 años de que tú has entrado a este segundo departamento del santuario celestial, que no es hecho de mano de hombre, que era una figura, ese santuario celestial. El original se hizo una copia bajo las manos de los israelitas cuando le diste esa orden a Moisés, para que nos ilustrara los pasos que la deidad realiza para la redención de la raza humana. Es a través del santuario que podemos mirar tu amor, tu misericordia, tu mediación y tus juicios.
Es a través del santuario que nos muestras tu carácter. La Biblia dice que tenemos un Dios grande en misericordia y que es lento para la ira. Por eso, Señor, ayúdanos a abandonar el pecado que nos separa de ti, para que podamos salir victoriosos de este juicio. Ayúdanos a confesarnos, a arrepentirnos y abandonar nuestros pecados, para que tengamos derecho a la mediación de nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor mi Dios, por todo lo que haces para redimirnos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén.